Estamos celebrando el día de San Pedro y San Pablo y yo quisiera hacer una pequeña historia o resumen de toda la obra magnífica de este santo, San Pablo. Pero para ello dispongámonos a hacer la oración que nos trae el libro Oración Común en la página 153. Dios omnipotente, cuyos benditos apóstoles Pedro y Pablo te glorificaron con su martirio. Concede que tu iglesia, instruida por sus enseñanzas y ejemplos, y entrelazadas en unidad por tu espíritu, permanezca siempre firmes sobre el único cimiento que es Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol San Pablo nació en una familia hebrea en Tarso, una región de Sicilia, hoy Turquía, una ciudad universitaria de gran comercio, influyente dentro de el contexto geográfico y el área romana. Se le atribuyen 14 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Un hombre capaz, ilustrado. A los 5 años se dice que ya sabía hebreo y podía leer la Torá. Así que este hombre llega a Roma y como era de una familia pudiente, hacía parte del Sanedrín, de la cúpula religiosa de la época. Como buen hebreo, como buen judío, él se describe en uno de sus libros, en Filipenses, en el capítulo 3, como un hombre circuncidado a los 8 días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es la ley, irreprochable. Así se describe Pablo de Tarso, un hombre de un carácter férreo, fuerte, convencido de que la ley mosaica estaba por encima de todo y sobre todo. Después de perseguir a la iglesia durante muchos años, leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, en el versículo 6, cómo este hombre llegó a ser convertido al cristianismo. Y relata el texto del libro sagrado: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo. Y al oír una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aquí empieza entonces la conversión de este santo. Cómo cambiaron todas sus apariencias de hombre fuerte de la ley mosaica a llegar un aliado y ser un aliado
del mensaje de Jesús, a convertirse en uno de los adiles más férreos del movimiento de Jesús. Para él, para Saulo, que recorrió casi 15.000 kilómetros anunciando el mensaje de salvación, con una capacidad intelectual que algunos se atreven a decir que todo lo que él escribió es el cimiento de la literatura hebrea del tiempo de Jesús. Este hombre de una familia acomodada empezó entonces a acompañar a las comunidades de fe que por aquel entonces estaban por el dominio romano. Fue entonces un aliado estratégico para que nosotros hoy día pudiéramos conocer a ciencia cierta sobre todo el movimiento de Jesús y fundamentalmente lo que él siempre defendió, la muerte y la resurrección del Señor. ¿Cómo podía entender en aquella época y en aquellos tiempos la parte humana y la parte divina de Jesús? Y él nos lo narra en una forma muy hermosa en Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 4 y siguientes. Según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así describe este apasionado que no conoció a Jesús, pero conoció toda su filosofía, conoció todo su engranaje y sobre todo conoció la ley, la nueva ley del amor. No puedo más que decir que este ferviente seguidor del movimiento de Jesús nos tiene hoy perplejos, sin lugar a duda, de todos los acontecimientos de los primeros siglos. Un escritor famoso, un inglés, William Ramsay, en los años 70, fue hasta Tierra Santa y escudriñó, buscó todos los archivos y los fundamentos de los textos del Evangelio para llegar a la conclusión de que todo esto que nos narran los textos santos son ciertos. Este hombre inglés, William Ramsay, se convirtió al cristianismo después de haber hecho un estudio concienzudo de todos los documentos y los manuscritos de San Pablo. Bendiciones, que el Señor los bendiga y los proteja, hoy y siempre.